Bueno, finalmente la provincia de Buenos Aires no va a tener presupuesto ni autorización para el endeudamiento. Y esto lo cuenta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también Axel Kicillof. Sí, a ver, acaba de tuitear Axel Kicillof que en el día de la fecha la legislatura no dio aprobación a la ley de presupuesto y endeudamiento, ni tampoco a la ley fiscal impositivas. Bueno, fueron los proyectos que había presentado el Poder Ejecutivo. Bueno, es un tuit bastante largo. En las presentaciones realizadas nunca se recibieron comentarios ni críticas por parte de la oposición. El día miércoles 18 de diciembre, en la previa a la sesión convocada para el jueves 19 de diciembre, se presentaron principalmente dos pedidos: incrementar los fondos destinados a los municipios, que serían distribuidos según un indicador objetivo, y garantizar los cargos en organismos que corresponden a la oposición. Ambos pedidos fueron considerados. Bueno, sin embargo, fíjate que hoy primero hubo un cuarto intermedio y luego fracasa esta sesión en la que, bueno, se queda la provincia de Buenos Aires sin presupuesto. A ver, ayer a la tarde-noche, el gobernador bonaerense ya había hecho correspondientes chequeos. Veo y vi que había sectores del peronismo y de los aliados que ya daban por sentado que esto estaba acordado. Habían estado trabajando Facundo Tiñaneri por un lado y Alexis Guerrero por el otro. Sí, sí, y estaba aclarado que los votos del oficialismo estaban, digamos, ¿no? Porque, o sea, mucho se habló que si linterna, que si no. No, o sea, los votos del oficialismo estaban todos, bueno. Y sin embargo no se pudo avanzar con este presupuesto. Era un respaldo para la gestión de Kicillof y a la vez era, a ver, lo que toda administración pública necesita, requiere y por supuesto exhibe como un logro, que es la aprobación de su presupuesto y de la posibilidad del endeudamiento. Insisto, ayer a las 10 de la noche esto estaba casi cerrado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, yo tengo alguna estimación de lo que pudo haber ocurrido en función de lo que estuvimos averiguando. Los radicales se plantaron. Sí. Los radicales aparentemente presionaron para que la esposa de un importantísimo dirigente del radicalismo De la provincia de Buenos Aires, sí. llegara a la Corte Suprema. Atenti con estos datos, ¿eh? Y el PRO también pedía la designación de 2 directores del VAPRO. La tenemos a Rosario Ayerdi. ¿Cómo te va, Ro? ¿Qué decís? Buenas noches. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la verdad es que la discusión se empezó a empantanar aproximadamente a las 7 de la tarde. En realidad fueron 2 cuartos intermedios que ya tuvo que pedir el oficialismo, porque a las 4 de la tarde había algunos gestos que no convencían al Ejecutivo Provincial, que venían de la oposición. Acá había 3 cosas importantes para tratar para el gobierno provincial. Primero era obviamente el presupuesto 2025, pero si no estaba el presupuesto también tenían que tratarse la ley impositiva y el endeudamiento. ¿Servía el presupuesto y la ley impositiva sin endeudamiento? Y esa es la discusión que estaba dando el Poder Ejecutivo. Claramente no servía, porque si no, ¿de dónde iban a sacar los recursos? Los votos para el presupuesto y para la ley impositiva estaban, sobre todo porque esto requería mayoría simple y el gobierno bonaerense podía tener esos votos. No estaban los votos para el endeudamiento, un endeudamiento que lo dice el propio Kicillof, y si lo decían hoy los legisladores del oficialismo y los ministros que negociaron, era justamente para pagar una deuda contraída por María Eugenia Vidal. Es decir, el PRO no acompañaba un endeudamiento que tenía que ver justamente con compromisos contraídos por su propio espacio en un gobierno anterior. Pero obviamente acá se hablaba y se discutía de fondos. La principal discusión tenía que ver con que la oposición, el PRO, el radicalismo, los libertarios de Aloíta decían, bueno, si vos vas a tomar deuda, queremos parte de esa deuda que tomes, queremos el 16% de esa deuda que tomes que vayan a los municipios. Le decían en la provincia, esto es imposible porque significa incluso seguir tomando más deuda. Que serían aproximadamente unos 300.000 palos, me decían, ¿no? Claro, y el gobierno lo que decía es, seguimos hasta el 10%. Claro. Bueno, ahí no hubo negociación posible, pero ya se sabe que cuando alguien quiere un proyecto aparecen otras negociaciones. Vos hablabas de lugares en el directorio del Banco Provincia, pero también estaba en discusión
lugares en empresas y organismos estatales, en el Consejo de Educación, y también vacantes, y esto es un punto importante, en la Suprema Corte bonaerense. El radicalismo ya tenía un nombre para ese lugar, que es la mujer de Abad, e incluso Agustín Romo, a mí me cuentan que en medio de la negociación llegó a decir, si me dan un lugar en la Corte les voto lo que quieran. Después salió a decir que ellos no iban a dejar que le pongan impuestos a los bonaerenses y demás. Pero esto me lo dice un propio funcionario que estuvo al tanto de las negociaciones, por lo cual se empantanó toda esta discusión. La oposición dijo no hay endeudamiento posible y obviamente el gobierno de Axel Kicillof dice si no hay endeudamiento entonces tampoco nos sirve este presupuesto y tampoco nos sirve la ley impositiva, por lo cual se termina el año, Axel Kicillof ingresa en el 2025 sin lo más importante que es, como vos decías, es el presupuesto, porque el presupuesto le puede no servir a un gobierno como el de Javier Milei que quiere ajustar, es decir, quiere prorrogar el presupuesto del año anterior. No le sirve sin lugar a dudas a Axel Kicillof. Clarísimo, Ro, como siempre. Beso enorme, a descansar. Un beso. Gracias, nena. Rosario Ayerdi con esta novedad de último momento. Se empantanó la negociación, la provincia de Buenos Aires sin presupuesto. Tanda rapidísima, picado fino.